Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el libro del Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 7. Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén y amén. Padre, precioso Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, coloco en tus manos este nuevo estudio, este nuevo seminario entre la lucha entre el bien y el mal. Oro para que tu Espíritu, a medida que desarrollamos todo este tema, tomes mi vida y me des sabiduría, entendimiento en tu palabra, para poder enseñar y poder instruir a tu pueblo. Y da sabiduría a mis hermanos para que reciban la palabra y la pongan en práctica. Que no hable yo, sino tu Espíritu hable a través de mi boca. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escogí este pasaje de Apocalipsis 12:7 para empezar este seminario, porque nos habla de una batalla celestial que tendrá lugar al final de los tiempos, en la gran tribulación, cuando el Señor lleve a su pueblo al cielo. Habrá una enorme guerra espiritual, violenta. Los ángeles de Dios peleando contra Satanás y sus ángeles. Y dice la palabra que los demonios no pudieron contra los ángeles de Dios y fueron arrojados ¿a dónde?
a la tierra. Alguien dirá, pastor, o sea, lo que usted me está diciendo es que los demonios todavía pueden entrar al cielo. La respuesta es un tajante sí. Sí, la palabra, los que estudiaron conmigo la armadura de Dios, en Efesios 6:10 aprendimos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad que se mueven ¿en dónde? En las esferas celestiales, en el cielo. ¿Los demonios tienen todavía acceso al cielo? Sí. Satanás va a acusar a los hermanos. Dice que es el acusador de los hermanos. Él se la pasa día y noche llevando quejas. Mire lo que hizo fulano. Mire lo que hizo sutano. El diablo vive día y noche acusándonos delante de Dios. Pero gloria a Dios que tenemos un abogado que nos defiende ante el Padre y es Jesucristo. Así que mire cuántas cosas de pronto usted no sabía y va a ir aprendiendo. Dice que esta batalla se levantó como acertadamente. Abrancito hizo este video, hubo una guerra violenta y Satanás es arrojado a la tierra. ¿Esto cuándo sucederá? En la gran tribulación. Los demonios van y vienen, se mueven en el aire, se mueven en las esferas celestes y afectan al pueblo de Dios, afectan a la humanidad. Es por eso que usted dice los demonios están en todas partes, porque se mueven en el aire, navegan por el aire. ¿Recuerdan a Job? ¿Qué le dijo cuando vinieron los ángeles delante de Dios? Dice que en medio de los ángeles vino también ¿quién? Satanás. Y Dios le dijo, ¿y qué hace Satanás? Digo, estaba dando vueltas por la tierra, mirando por ahí, mirando a ver a quién devorar. Así que dése cuenta que hay ese acceso aún, pero va a llegar el momento en que ya ese acceso termine y sean arrojados totalmente a la tierra. En ese momento jamás, nunca jamás volverá el enemigo a acusarnos, porque ya hemos sido ¿qué? Redimidos, hemos sido lavados y salvados completamente, llevados al cielo en cuerpos de gloria. Así que este tema nos va a ocupar un gran tiempo. Vamos a estar haciendo un viaje a través de la Biblia, empezando en Génesis y terminando en Apocalipsis. ¿Cuánto nos vamos a demorar? Harto, porque vamos a estar mirando desde sus orígenes, cómo nace el mal, de dónde viene el mal, cómo ha ido avanzando a través de la historia de los seres humanos, cómo ha afectado a la humanidad, cómo se ha desarrollado a través de toda la historia y por último, cómo será derrotado el mal en el cielo. Será destruido hasta que los llevemos a Satanás al infierno por la eternidad. Así que ¿están listos para este viaje? Vamos a estar viajando en el Génesis. Vamos a estar viajando y viajando historia tras historia y yo sé que se van a apasionar con este tema en la medida en que el tema vaya desarrollándose y vaya avanzando. Va a ser como esas buenas novelas que dicen, uy, ¿en qué va a pasar la próxima? Va a pasar en esta historia. Amén. Empiezo con un punto, el bien y el mal desde el punto de vista filosófico. El bien y el mal desde el punto de vista ¿qué? Filosófico. ¿Por qué quiero empezar con este tema y no de una vez con el punto de vista bíblico o cristiano? Porque mucha gente, millones y millones de personas en el mundo, no le hablo de unos cuantos, le hablo de la gran mayoría de la humanidad, cree más en este punto filosófico que lo que dice la Biblia. Entonces es bien importante aprender qué cree la gente del bien y del mal. Desde el punto de vista filosófico, la gente cree que el bien y el mal siempre han existido, que el bien y el mal están juntos, así como está el norte y el sur, así como está el frío y el calor, así como está la vida y la muerte, así está para ellos el bien y el mal.
Ellos dicen que el bien y el mal han existido por la eternidad, que el bien necesita del mal para subsistir y el mal necesita del bien también. Ellos hablan que el bien y el mal son dos fuerzas universales que se contraponen una contra otra, pero a la vez se necesitan. Si usted, por ejemplo, toma un imán en una mano y en otro imán, se dará cuenta que si usted lo pone por la energía contraria, ¿qué va a pasar? Los imanes se repelen, pero a la vez, si voltea el mismo imán, se pegan. Así que la idea de el punto de vista filosófico es que en una sola cosa existe el bien y el mal. Ambos se necesitan. Ambos han estado por la eternidad. Obviamente esto es falso. Y mi trabajo como pastor es destruir esta enseñanza que viene del Oriente, que ha nacido de los países orientales como la China, el Japón, donde se enseña esto. Si usted habla con un taoísta o un budista, le van a decir, creemos este punto que les estoy hablando. Si usted habla con muchos filósofos, le van a decir, es verdad, el bien y el mal siempre han existido. Entonces, si vamos a la Biblia dice, no, el mal no ha existido siempre. El mal nació en un tiempo específico, pero no han estado siempre. Porque el mal nace con Lucero y su caída. Cuando Lucero se rebela contra Dios, antes de eso, en el universo todo era bien, porque el único que reinaba era Dios. Así que vamos a escudriñar las Escrituras y vamos a ver quién tiene la razón y quién no. Amén. Como siempre me gusta escribir, me parece que leer aprende, el que lee aprende dos veces, así que yo quiero que lean estos pensamientos que escribí. Desde el punto de vista filosófico, el bien y el mal siempre han existido como dos fuerzas opuestas, pero a la vez dependientes la una de la otra. Según el taoísmo, que es la religión ¿de dónde? De la China, el universo se rige por estas dos fuerzas, llamada el yin y el yang. El yin representa el principio femenino, el lado oscuro de la figura, no sé si es posible mostrarla, y el yang representa el principio masculino, el lado iluminado. Ellos dicen que este símbolo representa las dos fuerzas que le estoy enseñando que controlan el universo. Una fuerza positiva, digámoslo así, y una fuerza negativa. A estas dos fuerzas ellos le llaman el yin y el yang. El yin, dicen ellos, representa la parte femenina y la parte negativa. Yo no sé por qué le cargaron esto a la mujer. Y el yang representa la parte positiva y está representado por el color claro, el color iluminado, digámoslo así. Lo veo un tanto machista la cosa, ¿no? Porque están tratando de decir que los varones son los que tienen la iluminación, lo positivo, mientras que las mujeres tienen lo negativo y lo oscuro del asunto. Esta es la teología oriental, la teología china. En la teología china el yin y el yang forman un equilibrio dinámico, opuesto, pero a la vez dependiente el uno del otro. Ahí viene mi tema. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a este pensamiento filosófico? ¿Es verdad que el bien no puede existir sin el mal? ¿Es verdad que Dios no puede existir sin Satanás? La respuesta a estas preguntas es un tajante no. Veamos por qué.
Porque no es solo decir no, veamos por qué. Entonces ahora entro a mi tema, el bien y el mal desde el punto de vista bíblico. Ya vimos desde el punto de vista filosófico, ellos dicen son dos fuerzas, siempre han existido, el bien y el mal han existido y van a existir siempre. Vamos a ver qué dice la Biblia. Primer punto, el bien procede de Dios y por tanto ha existido por la eternidad. Vuelva a leer conmigo, hermano. El bien, ¿de dónde viene el bien? De Dios. Y por tanto ha existido, ¿por qué? Por la eternidad. Dios es eterno, amén. El bien es eterno, siempre ha existido. Lo voy a demostrar, Génesis capítulo 1, versículo 31. Génesis 1:31, que dice la Biblia: y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era que yo no oigo, bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Cuando Dios creó las cosas, ¿las creó bien o mal? Y la Biblia dice que lo hizo bien y tan bueno y en gran manera bueno. La pregunta es: ¿por qué Dios creó todo bueno y tan excelentemente bueno? Hago esta pregunta: ¿por qué? Porque Dios, o de Dios procede todo lo bueno. De Dios no procede el mal jamás, porque Dios es el autor de lo bueno, de las cosas buenas. Cuando Él creaba los animales, decía Dios, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Cuando crearon las plantas, decía, y Dios vio que era ¿qué? Bueno. Cuando creó el cielo, los firmamentos, los planetas, vio Dios que era ¿qué? Bueno. Y cuando crea al hombre, dice Dios en su palabra, vio Dios al hombre y dijo que era ¿qué? Bueno, en excelencia, bueno. Cuando Dios pone al hombre en el huerto, el hombre era bueno, el mal no existía. El hombre caminaba por el Edén sin problemas, no tenía necesidad ni siquiera de cubrirse, ni de ropa. El hombre se sentía perfectamente bien, porque Dios lo había creado con un corazón santo, con un corazón bueno, con un corazón limpio, porque todo el bien procede ¿de quién? De Dios. El mal no nació con el hombre. Cuando Dios crea al hombre, lo crea sin pecado, limpio, con una conciencia santa. Así que todo el bien procede de Dios y el bien es eterno. Dese cuenta que desde el punto de vista filosófico, según los orientales, el mal y el bien siempre han estado. La Biblia dice todo lo contrario. El mal no existía. Cuando Dios creó el universo, el mal no existía. Cuando Dios creó los ángeles, el mal no existía. Cuando Dios creó los arcángeles, los querubines, los serafines, los ángeles celestiales, los seres angélicos que cuidan de su gloria, el mal no existía. El mal vino a nacer después, ya lo vamos a ver. Leamos estos pensamientos. El bien es eterno y siempre ha estado con Dios. El bien no necesita del mal para su existencia. El mal no es algo físico, algo que podamos palpar o ver. El mal es la ausencia del bien o la ausencia de Dios. Cuando usted ve tanta maldad en este mundo, cuando ve usted que una persona mata a otro, ¿qué es lo que le falta a esa persona? Dios. Pero cuando una persona recibe a Dios, cuando una persona recibe al Espíritu Santo, esa persona empieza a cambiar. Deja de hacer el mal y empieza a hacer el bien. Pregunto, ¿por qué esa persona empieza a hacer el bien?
Porque ahora tiene el bien dentro de ella. ¿Quién es el bien? Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Alguien de esta iglesia, el pastor o alguien, le prohibió a usted dejar de tomar cerveza, emborracharse, fornicar, fumar, robar? ¿Alguien le ha pasado a usted una lista de cosas que no debe hacer? No. Entonces, ¿por qué usted ha cambiado? ¿Por qué si usted hacía antes esas cosas, era normal para usted? ¿Por qué ahora las aborrece y no quiere hacerlas? ¿Quién le ha colocado eso en su corazón? Dios. Así que vuelvo a repetir, el mal es la ausencia del bien, o sea, la ausencia ¿de quién? De Dios. El que no tiene a Dios practica el mal. El que tiene a Dios practica el bien. Así que sencillamente el mal no puede estar en un verdadero hijo de Dios. Porque el Espíritu de Dios impide que el mal pueda hacerse presente. Cuando tú te metes con Dios, cuando tú te llenas de Dios, cada día tú serás transformado de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Lea este otro pensamiento. Podemos comparar el mal con el frío o la oscuridad. El frío, ¿qué es el frío? Es la ausencia de calor. La oscuridad es la ausencia de luz. El mal es la ausencia del bien. Así que donde hay mal es porque no está Dios. Dios no creó el mal. Y oiga lo que le voy a leer. Dios no creó el mal, pero Él, o sea Dios, lo permite para probar la fidelidad de los hombres. Si Dios no permitiera la posibilidad del mal, tanto ángeles como humanos servirían a Dios por obligación y no por decisión. Yo no sé si usted entendió eso. ¿Ha oído alguna vez la palabra libre albedrío? ¿Qué es libre albedrío? El libre albedrío es la capacidad que Dios ha colocado en todas las criaturas inteligentes de decidir si sigue el bien o si sigue el mal. Dios no crea computadoras que lo sigan y que lo adoren. Dios no crea un programa mental para que la gente le adore, porque ya no sería adoración, sería un engaño. Dios se estaría engañando a sí mismo. Sería tal como si yo cogiera 10, 20 grabadoras y grabara algo para que ellas lo repitieran de acuerdo a mi voluntad. Dios crea criaturas con libre albedrío. El libre albedrío está en todas las criaturas que Dios ha creado. Ángeles, arcángeles, serafines, seres angelicales, hombres, mujeres. Toda criatura creada por Dios inteligente es creada con la capacidad de decidir si hago lo que Dios quiere o hago mi propia voluntad. Cuando Dios creó al ángel más poderoso del universo, llamado Lucero, el hijo de la mañana, Dios creó este ángel con un poder sobrenatural, impresionantemente poderoso.
Dios crea a Lucero con una condición, y era que Lucero cuidara de su gloria, que Lucero dirigiera los coros celestiales y le rindiera adoración a Dios. Dios creó a Lucero con tal perfección, con tal hermosura y maravilla, que Lucero empezó a darse cuenta de cuán lindo era, de cuán sabio y de cuán poderoso era. Dios le dio la autoridad de gobernar sobre la tercera parte de los ángeles creados por Dios mismo, que son millones y millones de ángeles. Estaban bajo el dominio de Lucero, el querubín protector, el querubín creado por Dios para la adoración de Él. Recuerde lo que le digo, todos los ángeles y todas las criaturas creadas por Dios tienen libre albedrío. Con Lucero no fue la excepción, él también tenía libre albedrío. Al ver su grandeza, al ver su poder, al ver su conocimiento y sabiduría, empezó a nacer algo en este ángel que no había nacido antes en ningún otro. Empezó a nacer ambición, egoísmo y deseo de ser igual a Dios o mejor, mayor que Dios. Lucero, el querubín protector, se miraba tal vez en un espejo y decía: yo no tengo por qué ser súbdito de Dios, porque yo tengo poder. Tengo a mi mando millones de ángeles. Tengo conocimiento, sabiduría, inteligencia. Así que yo no puedo estar de segundas. Haré un trono por encima del de Dios y me sentaré arriba para que estos ángeles me adoren. Empezó a trabajar el corazón de los ángeles y a robarles su fidelidad a Dios. Algo parecido a lo que sucedió con Absalón, el hijo de David. En su tiempo lo estudiaremos. Empezó a ganar el corazón de estos ángeles y a planear un golpe de estado celestial, a planear un derrocamiento del Dios único y verdadero y a entronarse Él como el Dios del universo. Este mismo plan, más adelante, Lucero lo emplearía con el hombre en el huerto del Edén en Génesis 3, cuando le dijo a Eva: si tú comes de este fruto, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nació en el corazón de Lucero el deseo de ser más que Dios. Se le olvidó por un momento que era una criatura. Muchos hoy, hombres, mujeres, reniegan contra Dios. Ellos se creen a sí mismos dioses. Protestan contra el Creador. Se les olvida que ellos son criaturas. Ahí en ese momento es cuando nace el mal. Segundo punto. El mal comenzó su existencia cuando Lucero se rebeló contra Dios, su creador. Vuelvo a repetir, el mal comenzó su existencia cuando Lucero se rebeló contra Dios, su creador. Isaías capítulo 14 y versículo 12. Isaías 14, 12. Esta profecía, antes de leerla, atiéndame. Esta profecía que vamos a leer fue escrita
inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, a un profeta llamado como Isaías. Fue escrita para un rey, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, un rey que se creía Dios, un rey que era vanidoso, orgulloso, dirigía una nación poderosa, el primer imperio de la tierra, lo dirigió Nabucodonosor. Cuenta la historia que este hombre llegó a ser tan famoso por sus construcciones, por sus jardines colgantes, por su maestría en la dirección de los ejércitos y en el dominio que alcanzó sobre el mundo entero. Llegó a ser el primer dictador del mundo. Lo que quería alcanzar Adolfo Hitler y no logró, lo tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Gobernó sobre el mundo de aquel entonces. Cuando vio toda la grandeza de su creación, de su construcción, mejor, no creación, construcción, con orgullo dijo: todo esto lo ha creado mi mano, todo lo hice con mi esfuerzo, todo lo hice yo. Se estaba atribuyendo a sí mismo ser Dios. Cuenta la historia que Dios castigó a Nabucodonosor por su orgullo, y el rey vanidoso, vestido de trajes reales y de seda, fue lanzado fuera y terminó naciéndole pelo y plumas como una bestia, y terminó por 7 años comiendo pasto como un animal, hasta que al final de los años, cuando le llegó el tiempo, levantó la mirada al cielo y reconoció que él no era Dios, sino una simple criatura, y reconoció a Dios, al Señor, a Jehová, como su único Dios, como el creador del universo. Todos estos cuadros los vamos a estudiar en el tiempo. Navegaremos por la Biblia. Le estoy ahí metiendo en mi tema para que usted se apasione con la palabra. Todo esto nos habla de la lucha entre el bien y el mal. Aquí tenemos a Lucero. Aquí tenemos una profecía que dijo Isaías a este rey, pero que si la leemos detenidamente, nos daremos cuenta que a pesar de que Isaías escribe esta profecía a un hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, la profecía trasciende más allá y va a Lucero, a el querubín protector. Vamos a leerla y nos daremos cuenta de que esta profecía va más allá de un simple hombre. Dice Dios a este rey: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Estudiemos esta escritura. Vuelvo y repito que esta escritura, inspirada por Dios al profeta Isaías, fue dirigida a un hombre, un rey poderoso, el primer dictador del mundo, llamado como Nabucodonosor. Es verdad que este hombre era vanidoso, es verdad que este hombre era presumido, es verdad que él se creía Dios, pero si leemos detenidamente esto, esta palabra profética a Nabucodonosor, Dios la aplica a Satanás. Dios se la dirige, aunque no lo diga directamente, se la dirige al diablo. Lo primero que Dios le dice es: ¿cómo caíste de dónde? Del cielo. Le hago una pregunta.
¿el trono de Nabucodonosor estaba en el cielo? No. Así que no podemos tomar esto y decir, no, es que esta es una profecía de Dios para Nabucodonosor. El trono de Nabucodonosor estaba en Babilonia, en la tierra, pero no estaba ¿en dónde? En el cielo. ¿Quién fue el que estableció un trono en el cielo? Lucero, el querubín, el ángel creado por Dios. Dios le dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Será que Nabucodonosor quería levantar su trono en las estrellas, en lo alto, más arriba del trono de Dios? La respuesta es no. No, porque él estaba en la tierra. Luego aquí me está hablando de alguien más. Me está hablando de alguien más que quiso, o mejor, levantó su trono por encima. Entonces Dios dice, en el monte del testimonio me sentaré. El que decía, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Por eso Dios dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Dios lo derribó por su orgullo y por su arrogancia. Hay otra profecía de otro profeta, el profeta Ezequiel, que es el complemento de esta. Está escrita a un rey, otro rey. Esta vez ya no es el rey de Babilonia, sino el rey de Tiro. Otro tirano, otro rey malo, otro orgulloso hombre que se creía Dios. Este rey de Tiro, al que le escribe el profeta Ezequiel, Dios le envía esta profecía. Pero si la leemos, nos daremos cuenta que de la misma manera esta profecía va más allá de un simple hombre y es aplicado al mismo lucero, al mismo Satanás. La profecía está escrita en el libro de Ezequiel, capítulo 28 y versículo 12. Ezequiel 28, 12. Préstele atención, hermano, que dice la escritura: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Mire, la profecía es dirigida a un rey, pero mire lo que dice después de ese rey. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Paremos ahí un momento. ¿Dios podría decir esto de algún ser humano? Una persona perfecta, una persona sabia y acabada en hermosura. Dios podría decir que el rey de Tiro era el sello de la perfección. No había nadie más perfecto que él, nadie tan sabio ni nadie tan hermoso. Pregunto, ¿Dios podría decir esto de un hombre? La respuesta es no. Aunque la profecía está dirigida al rey de Tiro, lo que se dice de él trasciende más allá y Dios lo aplica al lucero, el hijo de la mañana, el querubín creado por Dios. Entonces Dios le dice a este hombre: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Paremos ahí, analicemos este versículo. La palabra me dice que este personaje
al que escribe el profeta Ezequiel estuvo en el Edén. Pregunto, ¿el rey de Tiro estaba en el Edén? No. Luego la profecía tiene que ir más allá. ¿De quién está hablando la palabra? De alguien que estaba vestido de cornalina, topacio, oro, esmeralda. Eran los vestidos de este querubín. Era hermoso. Dios lo vistió de un vestido espectacular. Nadie, ningún ángel ha tenido vestiduras tan hermosas como las que tuvo el lucero, el hijo de la mañana. Nadie. ¿Quién era entonces este ser al que le escribe Dios esta profecía? La respuesta está en el versículo 14. Tú, querubín grande. ¿A quién le está hablando Dios? ¿Al rey de Tiro? No, le está hablando a un querubín. ¿Qué es un querubín? Un ángel poderoso, un ángel protector. Tú, querubín grande, ¿y qué más? Protector, le dice Dios, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. Présteme su atención. Ya hemos descubierto que esta profecía no fue escrita a un hombre, sino directamente a un querubín, a un ángel poderosísimo, a un ángel que tenía la capacidad de pasearse por la misma presencia de Dios. Si ustedes han leído las Escrituras, habrán leído algún día Isaías capítulo 6, cuando habla la Escritura de 4 ángeles poderosos, querubines, que cuidan de la gloria de Dios. Cada uno de estos ángeles poderosísimos tiene 6 alas, con 2 cubren sus rostros, sus cuerpos, con 2 cubren sus cuerpos, sus caras, y con las otras 2 vuelan. Estos ángeles poderosísimos día y noche alaban a Dios y cuidan de la gloria de Dios, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, el Dios Todopoderoso. Algo parecido a lo que usted lee en Isaías 6 hacía el lucero creado por Dios para su adoración. Dios lo vistió de gloria, piedras preciosas eran sus vestidos, oro, esmeralda, carbunclo cubrían sus vestidos. Era un ángel poderoso, inteligente, capaz y hermoso en toda su manifestación. Pero algo que no se puede olvidar es que era creado. ¿Es que era qué? Creado. Por eso Dios afirma: los tamborines, la fiesta y el regocijo, la celebración estuvo preparada para ti el día en que tú fuiste creado. Eso se le olvidó a Lucero. Se le olvidó que Dios lo había ¿qué? Creado. Entonces dice el versículo 18: con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. O sea, Dios le había dado tanto poder que él corrompió el santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿De quién está hablando? De los mismos ángeles. Los ángeles miran a Satanás derribado. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás
de ser. Esta profecía se ha cumplido en la primera parte. Satanás es ahora un espanto. Ya no es el lucero, el hijo de la mañana, el querubín protector y hermoso, el querubín sabio. Ya no es así. Ahora es un, yo no oigo, espanto. Es por eso que los que han visto alguna vez un demonio se dará cuenta que no son muy guapos, porque Dios les quitó su hermosura. La segunda parte se cumplirá después del milenio. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esta palabra, esta frase, dejarás de ser, se cumplirá después de la gran tribulación, después del milenio, cuando por fin Satanás se ha echado al infierno por la eternidad. Quienes estudiaron conmigo el Apocalipsis o las señales o las doctrinas apocalípticas entenderán lo que estoy hablando. Así que, hermanos, lo que yo estoy haciendo hoy en mi primera conferencia es demostrar que el mal no ha existido siempre. En mi tesis hoy estoy resolviendo la inquietud de muchas personas que creen que el mal siempre ha existido. Estoy derribando el argumento filosófico de muchas religiones que se pegan a esta enseñanza de que el bien necesita del mal y el mal necesita del bien. Estoy demostrando a la luz de la Biblia que es absolutamente falso. El bien no necesita del mal, porque el bien ha existido por la eternidad sin la necesidad del mal. Que el mal tuvo un origen, que el mal tuvo un comienzo y que el mal no es eterno. El mal nace en un momento específico en el cielo, cuando el lucero, el hijo de la mañana, el ángel protector hermoso y maravilloso, que dominaba la tercera parte de los ángeles, que gobernaba sobre ellos, que tenía muchas contrataciones, dice la palabra, corrompió su santuario y quiso superar a Dios. Ahí es donde realmente nace el mal. Pero el mal no es eterno. Todo pensamiento taoísta, filosófico, va en contra de la Biblia. Es por eso, en los países orientales, la gente no quiere saber nada de Dios, porque le han alimentado la mente con la idea de que Dios no existe, que lo que existe realmente son fuerzas que se contraponen una contra otra, que esas fuerzas que pelean entre sí se necesitan, son básicas para su existencia. Por eso cuando usted habla con un budista, con un hinduista, con un taoísta, estas personas siempre le hablarán de la necesidad de reencarnar, de purificarse a sí mismo, de eliminar algo que ellos llaman el karma, las malas acciones. Cuando usted habla con los orientales, siempre le van a decir que ellos están en busca de la iluminación, de llegar a la perfección, a un estado que ellos dicen o llaman el nirvana, el estado perfecto, la iluminación máxima. Ellos jamás le aceptarán a usted la idea de Cristo, ni la idea de un Salvador que murió en la cruz. Por eso, en Japón, donde acaba de suceder un tsunami horrible, terremoto terrible, allá se pisa la cruz de Cristo y se escupe, porque no aceptan nada que tenga que ver con Dios y mucho menos con la salvación que Cristo nos ofrece en la cruz del Calvario. Ellos siguen creyendo que pueden lograr
llegar a la iluminación perfecta por medio de su propio esfuerzo, por medio de su propia conciencia. Todo esto no es más que un engaño ¿de quién? Del diablo. Para nosotros, los cristianos, solo hay un medio de salvación, solo hay un medio de eliminar el pecado y solo hay un medio de comenzar una vida totalmente iluminada y nueva. Y ese camino se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Si una persona se niega a creer en esta verdad, el mal lo va a dominar. Hoy en día la gente vive más ansiosa y más deseosa de las cosas del mal que las del bien. Hoy en día la gente busca más lo oscuro, las tinieblas, lo malo. No es un secreto, solo tiene que prender el televisor y ver lo que está viendo. Violaciones, asaltos, cosas espantosas suceden a diario en nuestra vida. Ayer miraba aterrorizado y con mucho dolor en mi corazón cómo una mujer que acaba de dar a luz un hijo, que ni siquiera le ha cortado el cordón umbilical, lo bota a un potrero para que se muera. No sé si sabían. ¿No sabían? Eso sucede aquí en el planeta Tierra, en una ciudad llamada Bogotá. Eso sucedió ayer. Una mujer sacando de sus piernas, de su cuerpo y de su vagina a una criatura que acaba de parir y la bota como si botara un papel sucio. Gloria a Dios por la gente que oyó los gemidos del bebé, lo recogieron, la policía vino y lo alzó, y hoy ese niño, con la ayuda de Dios, llegará a un hogar cristiano que lo cuide y lo valore y respete la vida de ese bebé. ¿Cómo entró el pecado entonces en el mundo? Dios creó al hombre bueno. Dios lo creó santo. Dios lo creó perfecto. Cuando Dios crea al hombre no había maldad, no había pecado, no había nada. El hombre vivía en una armonía perfecta. El hombre vivía en una paz absoluta. Pero vuelvo y le repito, hermanos, Dios siempre prueba sus criaturas. Dios probó a los ángeles por medio de Lucero. Dios no creó a Satanás, creó a Lucero. Pero cuando Lucero se rebela, Dios lo deja, porque a través de su rebelión quería aprobar a los ángeles. La tercera parte de esos ángeles se rebeló y siguió a Lucero. Ahora Satanás. Y esos ángeles ahora son llamados demonios. Las 2/3 partes de los ángeles voluntariamente, por libre albedrío, se quedó con Dios. Decidió obedecer al Creador. Lo siguen no como máquinas, no como computadoras programadas, sino lo siguen con una libertad absoluta. Lo siguen porque definitivamente quieren seguirlo y punto. Cuando el mal entra en el mundo, cuando Eva cede a la tentación, que será mi tema la otra semana, el mal entra en el corazón del hombre y el hombre sigue a Satanás y rechaza a Dios. Pero cuando una persona como usted y yo rechaza a Satanás por libre albedrío y recibe a Cristo, en ese momento el mal que había entrado
es destruido, es arrancado y es implantado el bien. Por eso la palabra dice que ahora somos nuevas criaturas por medio de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora usted está aquí, a pesar de que ha hecho frío, a pesar de que hay trancones, a pesar de que ya es tarde. Usted está aquí y está voluntariamente. Nadie lo amarró, no hay una cadena en esa silla. Usted está aquí por una sencilla razón: el bien está en usted y usted quiere perfeccionarse para vivir en el cielo por la eternidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay un aplauso a Dios, hermanos. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor.